Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana de día lunes 6 de octubre, perdón, lunes 7 de octubre del año 2024. Estamos dando comienzo a nuestro programa Conversando las Escrituras y damos gracias a Dios por darnos esta nueva oportunidad de poder estar manifestando su bondad y su piedad. Saludamos a todos los que nos ven a través de las redes sociales y que día a día están con nosotros compartiendo y aprendiendo también de esta palabra de Dios. Hoy comenzamos un nuevo recorrido por el libro de Primera de Corintios, capítulo 1. Amén. Y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús, como la palabra así nos enseña. Esta primera carta de Pablo a los Corintios es un llamado a la unidad. Todos los que invocan el nombre del Señor Jesús, es posible que Pablo la haya escrito desde Éfeso después de irse de Corinto. Se cree que es la segunda carta que escribió y que la primera no la tenemos. Además responde a cuestiones que los corintios le preguntaron a Pablo en otra carta a través de un mensajero. Corintio era una ciudad con mucha inmoralidad y Pablo estaba enseñándoles a la iglesia que hiciera un llamado a arrepentirse del pecado y a disciplinar y a excomulgar a aquellos que permanecían en prácticas pecaminosas. En esta carta Pablo se enfoca en varias cuestiones de la iglesia. Uno, divisiones que habían surgido entre ellos. Dos, llamado a la unidad y el arrepentimiento. Tres, preguntas de los corintios y respuestas del apóstol. Cuatro, corrección de ciertas doctrinas sobre la resurrección. Y cinco, motivación a ofrendar para los creyentes en Jerusalén. El autor, el apóstol Pablo, la fecha estimada es el año 56 después de Cristo. Y los temas más o menos a tratar es la pertenencia de todos los creyentes al Señor, el ser de Dios, la unidad cristiana, la moralidad, las mujeres en la iglesia, los dones espirituales y la resurrección. Ciertamente es una carta muy completa que nos ayuda como iglesia a nuestro comportamiento en todo orden de cosas. Ciertamente las dudas se presentan porque a través de los tiempos, ¿cierto? Hemos ido viendo cómo han ido naciendo movimientos, formas, pensamientos que se han ido adquiriendo en la iglesia, en la doctrina. Y esto al hacer un comparativo con la iglesia primitiva, muchas veces no calza, no cuadra. Y es por eso que la carta a los Corintios, hermanos amados, es una carta doctrinal. Debemos entender eso, hermanos amados. La doctrina de la iglesia está en el Nuevo Testamento, en ninguna parte más. Y doctrina se llama enseñanza. ¿Mm? Nosotros no podemos ir contra la enseñanza aplicando experiencias personales. ¿Mm? Eso de ir aplicando experiencias personales y poniéndolas como normativas, hermanos, va destruyendo y va socavando la, la doctrina, va transformando. Es lo que pasó en Israel. Si bien es cierto, el hombre tiene un sentido, ¿verdad? Cuando conocemos a Dios, en cierto modo, a la luz de la palabra, o tenemos una experiencia, por ejemplo, de sanidad, de perdón, ciertamente, claro, el hombre quiere agradar a Dios. De una u otra manera, lo vemos, por ejemplo, en el caso de David, que quiso construirle un templo. Ahora yo le pregunto, ¿para qué necesita Dios un templo? Si todo es de él, todo es de él. Eh, ¿Cómo trasladó el arca en el primer tiempo? ¿Cómo David trasladó el arca?
pensando que, bueno, él en su anhelo quería traer el arca, ¿cierto?, a Jerusalén, y buen anhelo tenía, pero no era tampoco como Dios quería. Como Israel en el desierto equivocó el camino, por ejemplo, haciendo un becerro de oro y diciendo estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Entonces, hermano, el hombre en sí tiene un desconocimiento eh, total del carácter de Dios, de lo que Dios quiere. Y es por eso que el mismo apóstol Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Entonces, nos debemos, hermanos, a las escrituras, nos debemos a la palabra. Se lo vuelvo a decir, las experiencias personales no aplican en el contexto doctrinal, no aplican. Es absurdo de haber visto una experiencia y eso aplicarlo como normativa o como doctrina. Por eso que quedó la palabra escrita. Si no, el Señor, hermanos amados, no hubiera escrito nada, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. ¿En qué fracasó Israel? ¿En qué se dejó llevar por sus impulsos? ¿Se dejó llevar por sus ideas? ¿Se dejó llevar por sí mismo? Entonces, por eso la importancia de la palabra, hermanos amados. Se dice que Pablo escribió 3 cartas a los Corintios. Una está desaparecida, pero a Dios le ha placido que tengamos con nosotros estas 2 cartas. Ahora, vamos a empezar a hurguetear y buscar, tratar de buscar que aparezca esa carta. O vamos a entrar a pensar qué es lo que dirá esa carta. Tal vez está desmintiendo todo esto y ya vamos a entrar en una duda con respecto a la escritura. Por eso que Pablo le dice ahí a la iglesia que todo lo que fue escrito en la antigüedad es para que nosotros tengamos la experiencia y conozcamos que esto es así o no es así. Pero el hombre siempre en su pensamiento quiere ir más allá. El hombre siempre en su pensamiento quiere, hermanos, hacer lo que bien le parece a él. Ese es, hermano, lamentablemente, el pensamiento humano. Bueno, lo vemos los griegos, la actitud que los griegos tienen. A los griegos no se les dio a conocer al Señor. Sin embargo, ellos pensaban, y esto lo dice la carta a los romanos, que Dios es de una o de otra manera. Aún hoy día, en este tiempo, en pleno siglo XXI, podemos ver que muchos creen que Jesucristo tiene barba y tiene pelo largo, unos ojos saltones, ojos hermosos, porque el hombre busca eso. La imaginación del hombre al hombre lo hace pensar. Pero qué bueno, que es que tengamos la palabra y en todo tiempo. David dijo, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino tu palabra. Entonces, no podemos contradecir lo que la Escritura dice por una experiencia. Y eso debemos entenderlo. El Señor refutó a los ancianos de Israel diciéndole, vosotros cambiaste la doctrina de Dios de- por, por, por los mandamientos de los ancianos, por las tradiciones. Entonces, hermano, tengamos mucho cuidado de querer pensar que esto es así. Si hay algo, hermano, que nosotros debemos entender y debe ser claro, como hombres de Dios, como mujeres de Dios, que todo lo que se hace y después tiene que hacerse de acuerdo a la escritura. ¿Qué pasa, Matías? ¿Vale?
Perdón, hermano. Entonces, lo que está escrito, está escrito. No tenemos otra normativa. No podemos nosotros, como decía, basar nuestra convicción en la experiencia de fulano o de sutano. No podemos. Dios bendiga a María José, María Jovita Rojas. Amén. Eso es distorsionar, hermanos amados, las escrituras. Y por eso que hoy día tenemos diversidad de pensamientos. Usted puede pensar diferente a mí. Yo puedo pensar diferente a otra persona. Pero lo que unifica a nuestro pensamiento como creyente en Dios es la escritura. Usted puede pensar que Dios es negro, por ejemplo, de su piel es de color negro. Y yo puedo pensar que Dios, el color de la piel de Cristo, es amarillo. Pero ¿qué dice la escritura? Es ahí. Es ahí el meollo del asunto. ¿Qué es lo que la palabra dice con respecto? Entonces, esa es la que corta todo. Y por eso que esta carta a los Corintios, el apóstol Pablo la escribe con una finalidad. O sea, aquí hay una inspiración netamente de Dios, del Espíritu de Dios, hacia Pablo, para poder ordenar esta iglesia que lamentablemente, aunque fue llena del Espíritu Santo, escuche bien, aunque fue llena del Espíritu Santo, habían cosas que no estaban en regla, que no estaban en orden. Se hacían cosas que ellos sí pensaban que estaban bien. Pero Pablo, por la palabra de Dios, los ordena. Por ejemplo, muchos se emborrachaban en la cena del Señor. Ellos hacían la cena del Señor a su manera, con harto alimento, con harto vino, para los que tenían. Pero los que no tenían, quedaban con hambre, ¿verdad? Entonces Pablo les ordena por medio de la palabra cómo se debe cenar. La doctrina es disciplina. Entonces, hermano, yo puedo decir, es que yo sentí esto, sí, amén. Yo no voy a poner en duda que usted haya sentido algo o yo haya sentido algo. Pero si el Señor no me dice que tiene que ser de esta manera, yo no lo puedo hacer a esta manera, a mi manera. Por ejemplo, en el catolicismo a nosotros se nos enseñó muy chico a persinarnos. Hoy día nosotros hemos descubierto esa señal que ellos llaman de la cruz, que la cruz fue un medio de un instrumento de muerte y de maldición. Entonces yo no puedo andar colgando con una cruz. Entonces, ¿qué es lo que adoramos? ¿Qué es lo que hemos entendido nosotros? ¿Qué es lo que hemos entendido? Que, hermanos amados, nosotros adoramos no la cruz, sino que lo que se hizo en la cruz. Lo que a nosotros nos dio el medio de escape, de salir de esta maldición, no fue la cruz, porque la cruz era un instrumento de muerte, la cruz era un instrumento de maldición. Maldito todo aquel que cuelga de un madero. Entonces yo no puedo andar con un crucifijo, ¿cierto?, colgado en mi cuello, colocar un crucifijo en mi casa. Claro, me familiariza tal vez, escuche bien, me familiariza tal vez, pero ya estoy transgrediendo un mandamiento que dice, no te harás imagen, no te harás imagen ni semejanza de ninguna cosa. ¿Se da cuenta? Claro, si pensamos humanamente, te lo vuelvo a decir, la cruz no familiariza, porque uno dice, la cruz, Cristo murió en la cruz, amén, pero Dios no quiere eso, Dios no quiere eso. ¿Se acuerda cuando Jesús estuvo en carne en la tierra, en los días de su carne? Llegó al templo y él le dijo a los fariseos, he aquí uno mayor que el templo. Los judíos penaban y morían por su templo hasta el día de hoy. Pero el judío no entiende
Que Dios no está ahí. Ni siquiera el templo está. Por eso Dios permite la destrucción del templo. Si el templo fuera valioso para Dios, Dios con su inmenso poder no hubiera permitido la destrucción del templo, como las décadas pasadas. Pero sin embargo le dijo, veis esto, no quedará piedra sobre piedra que no se la removida. Entonces, qué importante, hermano, lo que Pablo dice, que nosotros hoy día tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿cómo tengo la mente de Cristo yo? Cuando asumo que su palabra es verdad y cuando pienso de acuerdo a su palabra. Dios le dijo a Israel, vuestros caminos no son mis caminos, ni vuestros pensamientos son mis pensamientos. Se lo vuelvo a decir, podamos tener muchas emociones, ¿verdad? Pero lo real es la palabra. No nos dejemos llevar por las emociones. Pablo dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, en el tiempo de la iglesia, se le daba más énfasis a muchas cosas que no eran las que el Señor quería. ¿Mm? ¿Me fijas? Eh, por ejemplo, cuando Juan adora al ángel, a una divinidad más alta, y el ángel le dice, no adores a mí, adora a Dios. Entonces, qué bueno, hermano, que la escritura nos clarifica y nos hace ver claramente lo que la voluntad de Dios para con nosotros. Eso es bueno, porque si no tuviéramos la palabra, cada uno de nosotros adoraría de una manera diferente. Y es lo que, mire, pese a que está la palabra, hoy día la iglesia está dividida, pese a que la palabra está. Imagínense si no estuviera. Entonces, la iglesia de Corintio, que estaba muy apegado, ¿cierto?, a la filosofía griega, una ciudad transitada, una ciudad eh, de mucho movimiento, iba adoptando estas situaciones y las iba instalando en la iglesia. Los griegos son muy dados a admirar, por ejemplo, a una persona elocuente, por ejemplo, elocuente, que hable bien, que para nosotros piense bien, un buen orador. Y es por eso que en el principio se provoca esta disputa, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Ahora, ¿lo podemos ver hoy día eso? Sí, sí, ¿se fijan? Entonces, la mente del hombre, el pensamiento del hombre natural, no es lo que Dios demanda de la iglesia. No. Nosotros debemos pensar como Cristo. Y es por eso, hermanos amados, que nosotros hoy día empezamos un camino que es recorrer esta carta a los Corintios, paso a paso, para que podamos ver y aprender qué es lo que Dios quiere de su iglesia. ¿Mm? Y no dejarnos llevar por las emociones, que son nuestras, porque somos seres emocionales, eso es innegable, ¿Mm? Que son naturales, pero que sí podamos, hermanos, hacer la doctrina de Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, a contar de mañana ya partiremos. Este fue un preámbulo solamente con el libro, la carta a los Corintios. ¿Mm? Y él cierra muchas cosas. Ahora, si usted lo quiere creer o no creer, eso es suyo. Pero lo que dice el libro, hermanos amados, es lo que debemos hacer. La escritura nos enseña que no debemos añadir ni quitar a lo que está escrito. Cuando yo añado, peco. Cuando yo quito, también peco contra Dios.
Dios. Así que, hermanos amados, Dios les bendiga esta mañana. Gracias por su audiencia. Este video está en YouTube, si usted lo quiere repasar. Le invito a buscarnos como José Manuel Pérez Ceballos y luego Conversando las Escrituras. Amén. A darle like para que podamos seguir anunciando la verdad de Dios. Ayúdenos, no estamos pidiendo dinero. Ayúdenos en este sentido a seguir propagando las Escrituras. Por eso nuestro programa se llama Conversando las Escrituras. Amén. Así que le esperamos mañana, por la mañana, si Dios nos permite, orando siempre, ¿cierto? Por cada uno de nosotros, por usted, por la iglesia, por nuestros ministros, nuestros pastores, hermanos y hermanas en la fe. Un abrazo y que el Señor Jesús le bendiga grandemente a usted y toda su familia y que tengamos un día pleno en la presencia de nuestro Dios. Bendiciones. No se olvide de orar, no se olvide de leer la palabra y hacer la voluntad de Dios. Paz de Cristo para usted y para toda la familia. Bendiciones.